contamos figuras, casos prácticos, ¿no? Correspondiente a la subárea de habilidades matemáticas. Nuevamente, entonces, la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando se encuentren muy bien de salud, bajo la protección de nuestro niño Jesús de Praga. Motivados para seguir aprendiendo con mucho entusiasmo desde nuestras viviendas, pues todo este proceso es un gran reto en el cual fortaleceremos nuestra creatividad ante lo que se nos presenta, aprendiendo a vivir con mucho optimismo en estos tiempos de pandemia. ¿Ok? Los propósitos, que en este caso hay evidencias, van a relacionar a este tema es la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Las capacidades son comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, identifica los triángulos y cuadriláteros que hay en la figura, realiza el conteo ordenado de triángulos y cuadriláteros que hay en una figura, determina la cantidad de triángulos y cuadriláteros que hay en una figura, contándoles ordenadamente de uno en uno. Y también la oportunidad de crear situaciones relacionadas a la pandemia, ¿no? Aquí lo que en realidad vamos a tener que analizar, ¿no? Nos van a dar casos como estos, para los cuales vamos a tener que resolver. Bien, vamos directamente entonces a los ejemplos, a las aplicaciones, ¿no? De estos casos prácticos. Nos dan un primer caso y nos dicen, o nos preguntan, ¿cuántos triángulos tiene la siguiente figura? Y nos dan esta figura. Como ustedes pueden ver, esta figura se presta para hacer la aplicación directa de nuestra formulita que habíamos visto en la clase anterior. Y la solución entonces sería de esta forma. Si en una figura los triángulos están en forma consecutiva, uno al lado del otro, como podemos observar aquí, ¿no es cierto? Se aplica la fórmula n por n más 1 sobre 2. ¿Recuerdan esta fórmula? El número de triángulos que se determinaban teniendo esta forma de figura, ¿no? Donde n va a representar la cantidad de triángulos consecutivos. ¿Ok? Veamos. Aquí está entonces nuevamente la figura. Se ha colocado los números respectivos en cada espacio y entonces nos dice aquí que n es 5, ¿no? Ese es el número de espacios que se ha encontrado, ¿no? Aplicando entonces nuestra fórmula, ¿qué vamos a saber? Que el número de triángulos va a ser igual a 5. 5 más 1 sería 6. 5 por 6, 30. Entre 2 me da 15, ¿no? Entonces la figura que se presente en este caso aquí tiene 15 triángulos. Vamos en un segundo caso. Nos dicen, determina el número de triángulos que hay en la figura. Y aquí tenemos, en este caso, esta figura, ¿no? Fíjense que esta es una figura que además de tener separada estos dos grupos, ¿no es cierto?, de triángulos, hay un triángulo grande que en este caso tenemos que necesariamente observarlo y considerarlo, ¿ok? Entonces lo hacemos por partes, ¿no? Veamos. Hay dos grupos entonces de triángulos continuos. ¿Qué tendremos entonces? Fíjense, ¿ve? Un primer grupo, que puedo considerarlo como N1, que serían 1, 2, 3 triángulos, y el otro segundo grupo que sería 1, 2, 3, 4, ¿no? N, que entonces nos representa igual a 4, N2, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, para N1, ¿qué tendremos? 3 por 3 más 1. 3 más 1 sería 4 por 3, 12, ¿no es cierto? 12 entre 2, ¿qué me da? Me da 6. Para N2, de igual manera, ¿no? 4 sería N, 4 más 1, 5, 4 por 5, 20 entre 2, 10. Si juntamos los dos bloques del triángulo, se formará uno más. Fíjense, entonces este grande, ¿no es cierto? El triángulo mayor sería, ¿no? Y tenemos que necesariamente considerarlo. Entonces, finalmente, ¿qué tendremos? Que el número de triángulos va a ser igual al N1, que era 6, en el caso de N2, que era 10, más 1, que es el triángulo más grande, igual a 17, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la figura? En esta figura, ¿cuántos triángulos tendríamos? Tendríamos 17 triángulos.
Tengan cuidado en la observación, o sea, siempre tenemos que observar bien. Aquí lo que nos han pedido son triángulos, entonces tenemos que mirar dónde encontremos triángulos, ¿no? Tercer caso. Nos dicen qué cantidad de cuadriláteros tiene la siguiente figura. Y nos dan esta figura. Como ven, también está ordenada, no hay ningún problema. Aquí está dividido exactamente en partes iguales. Entonces, eso significa que podemos aplicar nuevamente nuestra fórmula, ¿no es cierto? Nuestra fórmula entonces dice, si en una figura los cuadriláteros están en forma consecutiva, uno al lado del otro, como podemos observar aquí, se aplica la fórmula n por n más 1 entre 2. ¿Ok? Donde n, ¿qué nos va a representar? La cantidad de cuadriláteros consecutivos. Es decir, aquí vamos a contar y ese va a ser el máximo, va a ser el valor de n. Entonces aquí tenemos, ¿no? La indicación. Tenemos cuántas separaciones o cuántos espacios, 6. Entonces n va a ser igual a 6. Aplicando nuestra fórmula, entonces el número de cuadriláteros, fíjese, no es necesario a veces escribir la palabra cuadriláteros. Con una figurita que la indiquemos, ya también estamos dando a entender que es un cuadrilátero, ¿no? 4 lados. Entonces 6 más 1 sería 7 por 6, 42. 42 entre 2 sería igual a 21. Luego entonces la figura, ¿cuántos cuadriláteros tendrá? Tendrá 21 cuadriláteros, ¿no? Como podemos aquí observar. Un cuarto caso. Nos piden cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura. Fíjense, tenemos algo parecido como los triángulos, ¿no? Están separados dos grupos de cuadriláteros. Pero ojo, aquí tenemos que observar bien. Porque al final si decimos juntamos ambos, ya no vamos a tener un cuadrilátero. Porque al juntar, fíjense, la figura grande ya no es cuadrilátero, sino ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Sería un pentágono. Por lo tanto, un pentágono no es parte de este pedido. Entonces tenemos que abocarnos a simplemente hallar los cuadriláteros tal cual. ¿Ok? Bien, también aquí observamos que hay dos grupos de cuadriláteros continuos. Y hacemos la separación de esta manera, ¿no es cierto? En un primer caso va hasta el 5 y en el otro caso va hasta el 4. Entonces N1 va a ser 4 y N2 va a ser 5, en dos partes también, ¿no? Entonces para N1, de igual manera, ¿no? 4 más 1 sería 5. Como se dan cuenta, es la misma fórmula que en este caso se había estudiado anteriormente, ¿no? De los triángulos. Es la misma. Entonces, 4 por 5 será 20, entre 2 será 10. En el segundo caso, para N2, entonces ahora es 5. 5 más 1 será 6. 6 por 5, 30 entre 2, 15. Como se dan cuenta, en cada caso hemos encontrado el número determinado. Entonces, ¿cuál sería el final, el total? Simplemente la suma, ¿no es cierto? 10 más 15. El número de cuadriláteros será 10 más 15, entonces será finalmente 25, ¿no? Como se dan cuenta, aquí no hemos unido. ¿Por qué? Porque al final ya no nos está dando un cuadrilátero, es un pentágono y eso ya no se considera, ¿no? Por eso, mucha observación. Aquí la observación es uno de los, una de las condiciones importantes que debemos tener en la solución de cada uno de estos casos. Seguimos. Aquí vamos a un ejemplo 5. Nos dicen, calcula la cantidad de cuadriláteros que se observa en la figura. Y nos dan esta figura. Es casi similar a la anterior, ¿no? Una de las anteriores que hemos visto. Entonces los espacios ya se están indicando aquí. Son 6. Entonces n será 6, ¿no es cierto? Entonces el número de cuadriláteros, ¿cuánto será? 6 más 1, 7. 7 por 6, 42. Entre 2, 21. Entonces finalmente el número de cuadriláteros que hay en la figura es 21, ¿no? Un último caso. Nos dicen, calcula la cantidad de cuadriláteros que se observa en la figura. Fíjense, aquí sí tenemos que mirar totalmente a la figura, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, además de estar dividido, como se observa aquí, tenemos que mirar estas llaves. En cada llave estoy encontrando un cuadrilátero más, como se dan cuenta, ¿ve? En la primera llave hay uno, en la segunda otro,
En la tercera, otro cuadrilátero. En la cuarta, otro cuadrilátero. En la quinta, otro cuadrilátero. ¿Se dan cuenta? Entonces, no porque aquí haya puesto 1, 2, 3, 4, 5, eso está relacionado a este grupo, no tenga que ver con estas llaves. La llave va a lo general, en este caso, a la forma más grande que tendríamos en este cuadrilátero. Es decir, después de aplicar nuestras formulitas por partes en estos dos casos, tendremos que agregar el número de cuadriláteros que en este caso en cada llave o cada llave nos está representando, ¿no? Que en este caso serían ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, además de los resultados que encontremos, tendríamos que agregar 5, porque aquí hay 5 cuadriláteros más, ¿no? Y la solución sería así. Para el primer caso, entonces, cuando son 4, N4, sería 5 más 1, o que diga 4 más 1, 5, ¿no es cierto? Por 4, 20, entre 2, 10. En este segundo caso, N5, 5 más 1, 6, por 5, 30, entre 2, 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, el número total, como les mencionaba, va a ser la suma de lo que hemos encontrado en la primera parte y en la segunda, además del número de cuadriláteros que están representados por cada llave, ¿no? Como se dan cuenta ustedes aquí. Y que hemos contado son 5. Por eso es que finalmente aquí la respuesta sería 30 cuadriláteros. Como se pueden dar cuenta, estos casos prácticos simplemente es la aplicación de nuestras formulitas, que bien también podríamos hacerlo colocando letras y contando, ¿no? De una letra, de dos, de tres, de cuatro, hasta donde agotemos, ¿no? Pero aquí, como ustedes se dan cuenta, directamente ya podríamos encontrar respuestas porque las figuras están alineadas, están ordenadas. Y cuando se da estos casos de orden, simplemente aplicamos la fórmula. Por eso son casos prácticos, ¿no? Y si ustedes se pueden dar cuenta, estos dos últimos ejercicios están en su libro de actividades. Entonces aquí ya se los estamos resolviendo para que ustedes tengan una idea más clara con los otros, que son casi similares, algunos van por ahí, pero ojo, observen, no se olviden de observar. No porque tenga esta forma, yo ya solamente hallo aquí y aquí. Fíjense que aquí también hay más, ¿no? Como se dan cuenta. En este caso sí no hay ningún problema. Ahí ya tenemos el número determinado, ¿no? De acuerdo a la fórmula y listo, se acabó. En cambio acá sí, además de este análisis hay que hacer la observación de lo complementario. ¿Ok? Bien chicos, resumiendo y recordando nuevamente, el conteo de figuras, ya sabemos, consiste en hallar la máxima cantidad de figuras geométricas, ¿no? Como es el caso de segmentos, ángulos, triángulos, cuadriláteros, círculos, etc., ¿no? Aquí hemos visto solamente triángulos y cuadriláteros. Ya sabemos, hemos dicho, hay dos métodos, el método por composición y el método por inducción. El de composición es cuando yo pongo una letra a cada espacio. Y para analizar comienzo a contar de letra en letra, ¿no es cierto? Es decir, de uno en uno. De ahí voy juntando letras de dos en dos o números, ¿no? De tres en tres hasta agotar el último caso de la figura, ¿no? Y la inducción matemática es lo que estamos aplicando en estos casos prácticos, ¿no? Con las fórmulas que ya hemos establecido, ya ustedes la conocen y las tienen, ¿ok? Solamente recordarles que para nosotros poder tener un aprendizaje consolidado, lo único que nos queda es practicar, no solamente una vez, sino varias veces, ¿no? Y si todavía se me ocurre crear y resolver una situación problemática, mucho más consolido mi aprendizaje. Aquí nuevamente recalcarles la observación, el análisis de, en este caso, anotar de repente aparte, ir separando, contar bien para poder finalmente dar una respuesta correcta, ¿no? Las páginas que se indican son estas, simples. Entonces, a trabajar en estas actividades, ¿no? No se olviden de hacer su resumen, que es sencillito, y hacer ejemplos relacionados con lo que estamos viviendo, ¿no? Así que ánimo, tú puedes, no hay nada difícil, querer es poder, entonces a poner en práctica lo aprendido.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Como ustedes pueden notar, este es un versículo de la Biblia, Eclesiastes 3,1, y tiene mucho de cierto, ¿no? Todas las cosas tenemos que hacerlas en su momento. Muchas veces queremos acabar, por decir la tarea, ya la quiero hacer